Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este tutorial en el que te voy a enseñar a hacer gráficas comparativas de este tipo o de este. Como ves, aquí tenemos tres tipos de información diferente y lo vamos comparando con este tipo de gráficas que nos dan muchísima información de un solo vistazo, más allá de leer números, o si lo prefieres, comparativas por barras. Luego veremos más opciones, no te preocupes, o también tenemos este tipo de, pues lo típico, comparar ingresos con gastos y ir viendo la evolución a lo largo de los meses. O esto puedes aplicarlo a cualquier campo, es decir, a lo mejor tienes un negocio y quieres ir comparando las ventas de diferentes productos, como por ejemplo aquí, esto es un ejemplo cualquiera, pero puedes comparar, pues yo que sé, vendes coches, motos y ruedas y ver cada mes la comparativa entre cada uno de esta manera o de otra. Estos gráficos comparativos son muy sencillos de hacer en Google Sheets, así que vamos a ver cómo se hace. Lo primero de todo, obviamente, es entrar en Google Sheets. Si no sabes cómo es, obviamente tienes que tener una cuenta de Google. Si no la tienes, te la creas. Y para entrar en Google Sheets tenemos que hacerlo a través de Google Drive, porque Google Sheets son las hojas de cálculo de Google que están alojadas dentro de Google Drive. Entonces entras en Google, buscas Google Drive, te aparecerá aquí esta primera búsqueda, Google Drive, pinchas y aquí, aunque estés logueado en Google, te va a decir iniciar sesión. Tú, en mi caso, tú le dices ir a Drive y se te abre tu Drive, ¿vale? Yo en este caso estoy en esta carpeta tutoriales, pero bueno, te aparecerá la página principal, te puedes crear carpetas y hacerlo donde quieras. Para hacer tu primera hoja de cálculo, vamos aquí a la izquierda donde pone nuevo, pinchas, hojas de cálculo de Google, clic y te abre una nueva hoja de cálculo. Por defecto aparece así, bueno, no, te aparecerá así, ¿vale? Con esto desplegado, aquí puedes poner el título que quieras, vamos a poner, por ejemplo, gráficas comparativas. Y aquí vamos a empezar a meter los datos. Hay muchas maneras de meter los datos. Es importante, para que los gráficos funcionen de manera correcta, que los datos estén lo más organizados posible. Hay gente que es más organizada, gente que menos. Tienes que estructurar bien en tu cabeza cómo quieres hacerlo y luego realizar la hoja de cálculo. Si ves que la hoja de cálculo es un poco caótica, pues la vas arreglando hasta que esté todo correcto antes de empezar a hacer el gráfico. Entonces, vamos a empezar a hacer uno sencillo, por ejemplo, por meses. Enero, si yo pincho aquí y en este puntito de la esquina inferior derecha cojo y arrastro, me va a hacer todos los meses, ¿vale? Imaginemos que quiero hasta diciembre, esto lo borro, ¿vale? Ya tenemos de enero a diciembre, ¿vale? Y aquí pues vamos a poner títulos de lo que sea. Es que ya os digo, vamos a hacer uno fácil que sea ingresos y gastos. Ya te digo que esto puede ser para un montón de cosas. Puede ser para cómo controlar los dividendos que cobras en tus inversiones. Las posibilidades son infinitas. Depende de ti para qué quieras utilizarlo. Vamos a empezar con este sencillo ejemplo y luego, si queréis, lo vamos complicando un poco. Aquí voy a meter números aleatorios, así que voy a poner, pues yo qué sé, desde ingresos, desde 0 hasta 1000. Esto da igual, esto es para que simplemente me ponga números aleatorios. Vale, voy a organizar esto así, que me gusta más. Y ahora cojo esto y lo arrastro. Esto no os preocupéis porque no forma parte del tutorial. Vosotros aquí tendréis vuestros propios datos. Vale, ya tenemos datos de el tiempo por aquí en este eje y en este eje ingresos-gastos, ¿vale? Y números aleatorios. ¿Cómo creamos el gráfico? Muy sencillo. Vamos a seleccionar todo, es decir, todo es, pinchamos en esta celda y arrastramos. Y esta celda no tiene datos, porque es la esquina, pero tenemos que seleccionarla también. Es muy importante seleccionar bien los datos desde el principio, porque aunque luego el gráfico se puede modificar y podemos ir adaptándolo a lo que necesitamos, hay veces que es muchísimo más complicado y te puedes liar un montón tocando cosas y al final no lo consigues. De verdad, desde mi experiencia, te recomiendo, si estás trasteando con un gráfico y no te sale, bórralo y empieza desde el principio. La parte más importante es seleccionar todo lo que quieres que aparezca en el gráfico, que en este caso es esto. Una vez seleccionado le damos a insertar, gráfico, y por defecto nos aparece esto, que ya es maravilloso. Ya tenemos el gráfico comparativo de ingresos contra gastos. Como veis, es muy sencillo. ¿Por qué me parece tan sencillo? Porque lo he organizado bien, porque está bien estructurado y porque he seleccionado bien desde el principio. Como veis, ya lo tenemos, es súper sencillo. Ya tenemos aquí los datos, los ingresos son los azules, los rojos son los gastos. En enero, pues como veis, ingreso 549, que fue superior a los gastos, que fueron 269. Como veis, es muy sencillo. Hay varias maneras de representar las comparativas en cuanto a gráfico por columnas. Esta es por defecto, que como veis aquí vamos comparando los dos, muy sencillo de entender.
Otra es el apilamiento. Podemos hacer un apilamiento estándar en el que también de manera muy visual, esto ya depende de cada persona. A mí me gusta más así, yo así veo muy bien la relación, pero hay personas que lo entienden mejor así, entonces depende de lo que mejor te venga. Aquí también se entiende perfectamente la relación entre ingresos y gastos. Ojo, hay que entender aquí que esto es una suma, es decir, por ejemplo, a ver, algo que esté cerca de esta, diciembre está cerca de 1000, porque diciembre son 387 de ingresos y 686 de gastos, bueno, que superan los 1000 por un poquito, ¿vale? Entonces, esto es la suma, pero al ponerla una encima de otra, vemos claramente cuáles son las diferencias entre los ingresos y los gastos, ¿vale? Que no queremos la suma y que queremos un porcentaje, pues en vez de estándar lo ponemos al 100%, y entonces en el 100% de ingresos y gastos de enero, vamos a ver que enero los ingresos están a este nivel y los gastos a este otro, y así también se va entendiendo perfectamente pues cómo han ido en este caso aleatorio, pues los gastos van ganando los ingresos en el tiempo que no deseamos que sea así. Vale, imaginemos que queréis organizarlo al revés, en vez de que empiece por enero y acabe en diciembre, porque puede que esto no sean meses, puede que esto sean otras cosas, en función de lo que tú necesites. Pues nos vamos aquí a configuración, pinchamos, como veis aquí podemos seleccionar cualquier cosa. Aquí en ingresos y gastos podemos poner el título que queramos, pongo título y lo que sea. Si seleccionamos aquí en los meses, nos aparece automáticamente, veis, según yo selecciono cosas, aquí a la derecha se nos van abriendo las opciones de ese elemento que estamos seleccionando. Esto es maravilloso, porque no nos tenemos que volver locos aquí, por ejemplo, buscando, ¿dónde está esto? ¡Qué lío! Tú pinchas aquí y automáticamente se te abre el elemento que has seleccionado. Entonces, hemos seleccionado los meses y aparece aquí un check maravilloso que nos dice invertir el orden del eje. Si le pinchamos, vemos que el primero es diciembre y acaba en enero, y nos lo ha invertido porque por, no sé, las características de nuestro proyecto, de lo que queramos hacer, puede que lo queramos así. Vale, vamos a desclicar esto. Vamos a convertir este gráfico en líneas. Cuando no os aparecen las opciones del gráfico, estáis aquí fuera, el gráfico por supuesto se puede mover, lo podéis hacer más grande, más pequeño, como queráis. Para acceder a las opciones del gráfico, simplemente hacéis doble clic y os aparece la configuración y la personalización, ¿vale? En este caso nos vamos a quedar aquí en la configuración, nos vamos arriba del todo, y aquí en el tipo de gráfico tenemos un montón de gráficos diferentes, que luego además son personalizables, esto es infinito. Entonces le decimos gráfico por líneas. ¿Y aquí qué sucede? Pues lo mismo, los ingresos nos aparecen en azul, los gastos nos aparecen en rojo, y según el tipo de proyecto que queramos llevar a cabo, pues nos interesará más gráfico por líneas o gráfico por barras o columnas, como queráis llamarlo, ¿vale? El gráfico por líneas también se puede personalizar, y por ejemplo, si esto nos gusta porque lo veis como muy en recto todo y lo queréis más suave, pues en personalización, en el estilo de gráfico, tenéis aquí líneas suavizadas. Le dais y lo hace todo suavizado. Hay otro estilo que es el de área, que también es muy interesante. Lo mismo, configuración, tipo de gráfico, y aquí nos venimos a áreas, que para comparar es estupendo. En este caso las tenemos suaves porque en personalización hemos dejado esto clicado. Si lo volvemos a desclicar, nos aparecerán áreas sin suavizar. Y como veis, es bastante sencillo. Luego que quieres cambiar, por ejemplo, los colores porque no te gustan. Quieres que los ingresos sean verdes, pues pinchas aquí en el ingreso, color de la línea, verde, ya lo tienes verde y rojo. Muy sencillo. No quiero los gastos rojos, los quiero amarillos. Pues pinchas. Se nos ha ido porque he pinchado fuera. Doble clic, se nos abren otra de las opciones, pinchas en el rojo, color de la línea, hemos dicho naranja. Como veis, es súper sencillo. Vale, vamos a ver ahora si tenemos más de 2 datos, que es probable que sea así, cómo se haría. Borramos esto sin ningún problema. E imaginemos que aquí, bueno, esto como os digo, es que pueden ser tantas cosas, pueden ser dividendos, y aquí ponemos las diferentes empresas, puede ser un negocio, imaginaros que tenéis un negocio que vendéis ropa,
Esto pueden ser camisas, pantalones, calcetines, gorros, bufandas, lo que sea. O puede ser para el control específico de los ingresos y los gastos. Aquí tenemos la electricidad, el agua, la compra, comida, bla, 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 mil cosas. O en una investigación que estamos haciendo un estudio de, yo qué sé, de insectos, y tenemos aquí hormigas de tipo tal, hormigas de tipo cual, no sé, muchas cosas. Entonces vamos a hacerlo fácil, vamos a poner A, B, C. Los números cambian porque como he metido una fórmula aleatoria, pues cada vez que se ingresa un dato se actualiza, pero en este caso nos da igual porque es por ejemplo. Entonces venimos por aquí. Obviamente, si para los gráficos comparativos, cuantos más datos tengamos, un poco más caótico se va a volver el gráfico a la hora de leerlo, pero bueno, aquí cada uno lo que necesite. Seleccionamos todo, como siempre. Insertar, gráfico. Y ya está, ya lo tenemos, es que es muy sencillo. En este caso, personalmente pienso que así, bueno, así, es que así está bien también, se entiende bastante bien. En apilamiento nos podemos ir a estándar y aquí pues habrá gente que lo entienda mejor, o si nos vamos al 100%, pues lo mismo. Aquí personalmente creo que el de 100% se entiende mejor que el otro, porque vemos como todo está estirado hasta el 100%, se ve más claramente qué número o qué partida o qué concepto está llevándose más o menos cantidad por mes. Vale, como veis es todo muy sencillo, lo mismo si nos vamos por áreas, va a correr exactamente lo mismo, así queda bastante feo. Yo me iría más a línea que a por áreas. Pero bueno, esto va a gusto del consumidor. Vamos a ver ahora qué sucedería si tenemos los datos al revés, es decir, si en lugar de tener, porque muchas veces nuestras hojas de cálculo necesitan que, en este caso los meses, vayan así en vertical, pero en otras ocasiones los ponemos en horizontal. Vamos a crear aquí a la izquierda, añadir hoja, una hoja nueva, y vamos a poner los meses, ponemos enero, estiro por acá, hola, mira, justo, hasta diciembre. Voy a meter una hoja, bueno, voy a moverlo todo una, para quedarme una libre a la izquierda y poder aquí meter los títulos. Lo mismo, A, B, C. Y ahora voy a copiarme, yo qué sé, voy a copiarme esto. Copio esto. Esto no hagáis ni caso, estos son simplemente ejemplos para tener datos, ¿vale? Bueno, ya tenemos la misma hoja de Excel, pero organizada de manera diferente. Puede que algunos lo tengáis así, puede que algunos lo tengáis así. No importa, porque vamos a ver que los gráficos funcionan exactamente igual. Seleccionamos todo. Acordaros de seleccionar los encabezados tanto de las columnas como de las filas. Insertar gráfico y ya lo tenemos, es que es muy sencillo. Google Sheets es muy inteligente y sabe cómo organizar esto, ¿vale? En el caso de que esto no salga bien, que ya os digo, si no sale bien es porque no habéis seleccionado al principio de forma correcta los datos. Y entonces esto empieza a salir mal, empiezas a añadir por aquí, a quitar, es un Cristo. Si os pasa eso, borradlo y hacerlo bien desde el principio. Pero en el caso de que haciéndolo bien desde el principio esto os salga al revés, que lo dudo, simplemente hay que clicar o desclicar esto de cambiar filas por columnas. En este caso no tiene sentido, pero lo que está haciendo aquí es hacer una inversa en el caso de que no nos salga bien. Esta casilla es muy importante porque a veces, en función de cómo es la hoja de cálculo, de si es muy compleja o no, y ya hay más información en la hoja, pues a lo mejor al crear el gráfico, Google no entiende bien qué quieres hacer, entonces simplemente es clicar aquí y te lo va a organizar, ¿vale? Hay veces que funciona bien desclicado, hay veces que funciona bien clicado. Como veis no tiene ningún misterio, es lo mismo que antes. Podemos venirnos a configuración y lo mismo, cambiar a barras. Como veis, en función, esto me aparece a mí por lo que yo ya he utilizado antes en esta hoja de cálculo, en sugerido. Si no has hecho nunca un gráfico en esta hoja de cálculo, creo que esto sale vacío. Así que vamos a obviarlo y nos venimos por aquí. Queremos columnas. Tenemos las columnas comparativas de este estilo, ya sabéis, podemos utilizar el apilamiento estándar o al 100%. Muy sencillo, no queremos columnas, queremos área. Nos venimos por, nos venimos por aquí, gráfico de área, o a este, por ejemplo, en escalonado. Hay un montón de estilos diferentes. Eso ya cada uno lo que os guste. Así, o incluso esto que también es un 100%, y es la manera que hemos visto de apilamiento, veis, de 100% en las columnas, lo podemos hacer también en las áreas. En estándar, ningún apilamiento, que van todas superpuestas, o al 100%. Esto puede ser interesante para según qué proyectos.
Pues bueno, un tutorial muy sencillo, muy rápido, porque es que no hay nada más que explicar. Si te pones a hacer tu hoja de cálculo y ves que no te sale, rebobina, ve parando en el vídeo y ves entendiendo todo. De todas maneras, cualquier duda que tengas, déjalo en los comentarios y yo te la responderé lo antes posible, ¿vale? Muchas gracias, un abrazo y nos vemos pronto. ¡Hasta luego!